Muy bien, estamos en condiciones para iniciar las exposiciones con la participación del señor secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, don Martín Maquena Rueda. Él es ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete de la subsecretaría de Transporte, asesor de gabinete de la misma Secretaría de Estado, y también cuenta con experiencia en el sector privado. Él es casado y padre de 2 hijos. Dejo con ustedes entonces a nuestro secretario general de la Junta Aeronáutica Civil. Muchísimas gracias, Sergio. Aprovecho de saludar a todos los presentes, también a César, a Manuel y a Raúl. Y bueno, muchas gracias por esta invitación para conversar con ustedes en el mes de la aeronáutica y el espacio. Me invitaron a hablar específicamente sobre los efectos que ha tenido el COVID en la industria aérea, que sin duda han sido muy fuertes. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar mi presentación. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Ok. Sí, se ve perfecto, gracias. Bueno, el transporte aéreo en Chile venía creciendo a tasas de alrededor del 10% en los últimos 10 años, y como vemos acá se duplicó entre el año 2011, que se transportaron aproximadamente 13 millones de pasajeros, a 26 millones de pasajeros el año 2019. También la tasa de viajes por habitante, Chile tenía la tasa de viajes por habitante más alta de la región, con 1,48 viajes por habitante, y sin embargo, con respecto a países desarrollados, todavía teníamos bastante diferencia y por lo tanto opciones de seguir creciendo. En cuanto al precio de los pasajes, este venía disminuyendo sistemáticamente. Por ejemplo, desde el año 2014 había caído más de un 30%, y esto es considerando la tarifa promedio que se pagaba por los pasajes, pero incluso si uno compara tarifas mínimas, esta caída era mucho mayor. Y esto gracias a la competencia que hay en el país, donde para un mercado relativamente pequeño tenemos 3 operadores en este minuto bastante importantes. Teníamos el ingreso de las low cost, del modelo de negocio low cost, de manera muy fuerte, y todo eso permitió que en el último tiempo hayan habido esta disminución en los precios de los pasajes, que por supuesto para nosotros era visto con muy buenos ojos, y estábamos trabajando para mantener y extender esto. Sin embargo, en marzo de este año llegó esta sorpresa que muy poco esperábamos, y nunca no teníamos la posibilidad de verla venir, que fue el COVID-19. Y ahí fue como de un día para otro la explosión. El día 11 de marzo la OMS definió como pandemia el COVID-19, y automáticamente los estados comenzaron a definir medidas de restricción de la movilidad de las personas para detener la propagación del virus. Y esto tuvo un impacto inmediato en los viajes, por supuesto, y también en la industria aérea y en la industria del turismo. El último informe de la OASI estima que la industria aérea generará pérdida en el año 2020 por hasta 400.000 millones de dólares. Y este número, cada vez que hago una presentación parecida y actualizo los datos, va aumentando. Entonces, espero que por ahora se quede en este rango. En las primeras semanas de abril, se cancelaron alrededor del 80% de las operaciones aéreas en el mundo. Eso no se había visto, y se estima que la OASI en sus últimas estimaciones, que en comparación al año 2019 cerremos el año con una reducción de entre el 51 y 52% de las operaciones, que esto además con una baja en los factores de ocupación en los pasajeros transportados es aún mayor. En Latinoamérica este impacto también se vio automáticamente, y vemos como en el mes de abril llegamos a casi el 90% de reducción de los vuelos en ambos internacionales como domésticos para el mes de abril, en comparación con el año 2019.
y ahí comienza una recuperación que ha sido muy lenta y mucho más lenta de lo esperado. Yo me acuerdo las reuniones que teníamos en el mes de marzo, abril, con las distintas actores de la industria. Hablábamos de cuántos, 2, 3 meses que íbamos a estar con estos efectos, y vemos que si bien se ha producido una recuperación recién y esto es la oferta, los asientos, recién en el mes de septiembre, agosto, estamos pasando niveles del 80% de disminución respecto al año 2019, en el internacional, en el doméstico un poco antes, porque los países en general, en Chile, por ejemplo, eso también se dio, se empezó a permitir la movilidad interna, pero el internacional es más complicado porque no solamente depende de las regulaciones que establezca el país de origen, sino que también el de destino, y por lo tanto ahí se enreda aún más las posibilidades de viaje y se han reducido bastante. Esto se traduce directamente en menos competencia, menos destinos, menos frecuencia y finalmente menos opciones para los pasajeros, lo que nosotros lamentamos mucho al mirar cómo veníamos en todos estos indicadores creciendo a través del tiempo. Esto al principio, cuando partió la pandemia, todos tratábamos de ver contra qué crisis parecida del transporte aéreo se podía comparar. Y nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo que no hay nada con lo que podamos comparar esta crisis producida por el COVID-19. Tenemos acá la caída que hubo con la crisis financiera subprime, tenemos el SARS que también, prácticamente no se nota, tenemos el atentado de las Torres Gemelas que sí produce una disminución, pero en el fondo son, como uno podría decir, pausa en el crecimiento, pero nunca una caída como la que hemos tenido ahora con el COVID-19, y tampoco está tan claro, ya se está recuperando, pero la velocidad de recuperación va a depender mucho de la duración, de los rebrotes, de la profundidad que tenga y de también el impacto económico que tenga esta crisis, y por otro lado, la confianza en los consumidores en volver a volar una vez que se permita volver a volar, pero se espera alrededor del 62, incluso ese número les diría que podría ser un poco menor en los pasajeros transportados perdón, esto en el mundo sí, alrededor del 52, entre el 59 y el 62% de reducción de los pasajeros transportados. Por otro lado, la carga ha caído, pero en menor manera que el transporte de pasajeros. Lo vamos a ver también más adelante el efecto en Chile, pero lo que sí ha aumentado son las operaciones de solo carga. Por supuesto, prácticamente un 60% o más de la carga aérea que se transporta en aviones de pasajeros. Al no haber operaciones de pasajeros, empezaron a haber más operaciones exclusivas de carga, e incluso las compañías de aviones fabricantes de aviones empezaron a desarrollar sistemas para ofrecerle a las líneas aéreas para transformar las áreas de pasajeros en áreas de carga, y esas se utilizaron mucho, sobre todo para el transporte de insumos médicos, y ahora se han seguido utilizando en el resto del tiempo. También es muy importante ver que esto no tiene que ver solo con el impacto en la industria aérea como tal, como la disminución de pasajeros que les indicaba que iba a estar entre un 59 y un 62% según estimaciones de la OASI en el mundo con respecto a 2019, sino también en los ingresos de los aeropuertos, que se estiman en una caída de 61% con respecto al 2019, los ingresos de las líneas aéreas de un 54% bajo el 2019, en general el turismo muy afectado, y también finalmente una contracción mundial de la economía en general. Aquí quiero mostrar el impacto del COVID en las industrias relacionadas al transporte, hotelería y recreación con respecto a otras en la economía del G7, y cómo el transporte, que está aquí en verde, en Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Japón y Estados Unidos, en todas fue, si no es la primera, la más afectada, es la segunda, junto con la hotelería y la recreación, en el fondo, toda esta industria relacionada al turismo. Y ahí este impacto
ha sido el más fuerte y lo hemos sentido también en Chile. En Chile, ¿qué pasó? Primero, se establecieron ciertas restricciones iniciales para los viajes. En primer lugar, para los viajes internacionales, solo podrán ingresar al país chilenos, extranjeros con residencia regular, y todos los que ingresen además deberán someterse a la aduana sanitaria y presentar declaración jurada sobre su estado de salud y tener una cuarentena de 14 días en el país. Esto ahora, hace una semana, o ni siquiera este fin de semana, se modificó para permitir el ingreso de familiares, o sea, padres, hijos o cónyuges de chilenos o extranjeros residentes, pero también cumpliendo por ahora los mismos 14 días de cuarentena. Sin embargo, también se establece una excepción a la cuarentena por motivos por motivos excepcionales, pero todavía, en el fondo, el viaje internacional sigue siendo muy restrictivo para ingresar al país. Sin embargo, para salir de Chile se permite la salida libre de chilenos y también de extranjeros. El tema es más estricto a la vuelta y por lo tanto se ha mantenido cierto viaje de chilenos a los países que tienen menos restricciones, porque hay otros países que en vez de tomar medidas como las que tomó Chile, que restringen quiénes pueden ingresar, otros simplemente cerraron operaciones aéreas o cerraron aeropuertos, y acá en Chile han estado funcionando ininterrumpidamente los aeropuertos y el tráfico aéreo. Sin embargo, con estas restricciones ha disminuido fuertemente la demanda. Y en el doméstico, principalmente, también se establecieron estas aduanas sanitarias y se establecieron ciertas razones específicas para permitir el viaje entre regiones, como era el retorno a la residencia habitual, fines laborales, horas médicas, asistencia a funerales o mudanza. Sin embargo, esto desde la semana del 25 de septiembre se comenzó a liberalizar con la introducción del permiso de viaje entre regiones, y con un nuevo procedimiento de aduanas sanitarias que estableció chequeos donde se incorpora más tecnología y menos papeleo en los aeropuertos. Sin embargo, todavía hay un desafío muy grande en ese sentido, en que este procedimiento de aduanas sanitarias llegue a todo el país. Por ahora está aplicándose bastante bien en Santiago, pero tenemos en regiones un desafío bastante grande. ¿Qué pasó también con todas estas restricciones? A nosotros desde la Junta Aeronáutica Civil lo que más nos preocupó fue la caída en la conectividad del país. Vimos en el mes de mayo que ciudades capitales regionales como Copiapó y Valdivia perdieron su conectividad semanal, ni siquiera tenían un vuelo diario de conexión con Santiago, y sobre todo en Balmaceda también se anunció, logramos revertirlo, pero era muy grave porque ahí ellos tienen una condición de isla que realmente queda muy desconectado, y esto no tiene que ver solamente con, por supuesto que no tiene que ver solamente con turismo, sino que con todo lo que es el abastecimiento de la región, también el traslado de médicos y muchas otras cosas que en el fondo, y personas que quedaban impedidos si es que no habían vuelos para esas regiones. Otra cosa que vemos que es algo negativo, es que en el último tiempo se habían venido desarrollando muchas rutas interregionales que no pasaban por Santiago, y todas esas también se fueron reduciendo mucho. Solo en el fondo JetSmart mantuvo algunas, pero en general, y la TAM mantuvo esta de Iquique, Arica y Puerto Montt, Balmaceda, pero que en el fondo eran escalas de vuelos de Santiago hacia Balmaceda, que tenían escala en Puerto Montt, Santiago, Arica con escala en Iquique, pero en general se perdieron muchos vuelos de conexiones entre regiones que no pasaban por Santiago, que nosotros mirábamos con muy buenos ojos y queríamos incentivar. Aquí podemos ver el efecto también de las operaciones. Aquí ya estamos comparando agosto con agosto, y agosto es un mes que nosotros vemos bastante mejor que lo que fue en abril, en mayo y en junio, pero igual podemos ver que hay ciudades que tenían conexiones, por ejemplo, semanales con Santiago, y ahora vuelos semanales como Puerto Natales, que siguen cero, Castro siguen cero, Osorno en cero, Valdivia en cero, y disminuciones tan drásticas como Calama, que pasó de 678 vuelos a 251 en el mes de agosto, Copiapó 183 a 6, y así. En el fondo, la cantidad de alternativas que tienen los pasajeros hoy en día es mucho menos dentro de un contexto que veníamos
cada vez aumentándose, con más vuelos, con más frecuencias diarias, con más competencia en casi todas las rutas, y con muchas rutas que no pasaban por Santiago, como esta Concepción, Punta Arenas, Puerto Williams, Temuco, Balmaceda, y otras que nombré anteriormente. ¿Cómo se ha impactado específicamente la industria nacional con todo esto del COVID? En el mes de septiembre llegamos a pasajeros transportados de alrededor del 86,2% respecto, acá dice agosto, respecto a septiembre del año 2019. Sin embargo, en los meses de abril a agosto, la disminución estuvo superior al 90%. O sea, dentro de la caída importante que vimos inmediatamente desde la tercera semana de marzo en adelante, hemos ido logrando algo de recuperación en el mes de septiembre. Las cifras oficiales del mes de septiembre todavía no se entregan, pero vienen alrededor de un 86% de la caída. Y esta caída es más fuerte en el internacional, con rangos de alrededor de entre abril y agosto del 98%, y ahora en septiembre un 96,5%. En el nacional, la caída de septiembre está alrededor del 78,7%, pero en los otros meses, entre abril y agosto, estuvo alrededor, entre abril y julio, alrededor del 90%. En el acumulado del año llevamos un 61,8% bajo el año 2019, esto aproximadamente 7,5 millones de pasajeros, y también con el internacional golpeado mucho más fuertemente. En cuanto a la carga, que sé que es de interés de este colegio y sobre todo de la Comisión de Transporte, la caída acumulada al mes de julio es de un 8,7%, con una caída del 18,7% en el nacional y una caída de 7,7% en el internacional. Y aquí la caída, como les comenté, ha sido menor, y por otro lado hemos visto que el total de operaciones de solo carga ha aumentado respecto al 2019 en un 234%, versus que las de pasajeros han caído en un 80% en el país, y entre los dos han bajado en un 73%. Aquí vemos datos parecidos a los mismos datos anteriormente, que vimos anteriormente, pero hasta agosto, y de una forma un poco más lúdica, pero en el sentido, la información es la misma. O sea, estamos en una caída de alrededor del 91,2% en agosto respecto a agosto del año 2019, y podemos ver eso tanto en la oferta, que ha caído significativamente de 1.600.000 asientos disponibles en el año 2019 a 367.000 en agosto del año 2020. Y lo mismo en la caída en la demanda, que ahí también yo les decía, han caído tanto las operaciones como los factores de ocupación, y por lo tanto el impacto en los ingresos de las líneas aéreas ha sido aún mayor. Y la carga cayó alrededor de un 22,1% en la carga nacional, y un 9,2% en la carga internacional. Aquí lo acumulado a agosto, 58,9% respecto a el mismo periodo, es decir, enero-agosto 2019, con una caída en la oferta de aproximadamente un 50%, y en el acumulado, y también una reducción similar en la demanda, y con reducciones de 18,7% en la carga nacional acumulada y 7,7% en la carga internacional acumulada. ¿Qué es lo que esperamos en cuanto a la recuperación? Aquí hay mucho todavía podríamos llamar bola de cristal. Es difícil tener una claridad de cuándo nos vamos a recuperar. Sin embargo, las estimaciones que tenemos nosotros es que recién a fines del año 2024 alcanzaríamos el nivel de pasajeros transportados en diciembre del año 2019. Esto va a tomar en el fondo muchos años en alcanzar valores previos a la pandemia, y hay muchos supuestos que se toman para estas proyecciones, de cuándo se controla la pandemia, cuándo se recupera la confianza,
cuántos cambios quedan más permanentes en el tiempo, en el sentido de que hay algunas prácticas que se van a empezar a dar, como alguna reducción de reuniones en el extranjero, que van a pasar a hacerse por videoconferencia por un tiempo, eso se va a mantener, y también como el impacto en la economía del COVID, que también es algo que se está estimando, va a impactar al transporte aéreo en el largo plazo, porque también están muy relacionados. Tenemos aquí cifras más detalladas, semanales, y hemos visto ya en el último tiempo, sobre todo a partir del mes de septiembre, como comentaba antes, y esto ya llega hasta el domingo pasado, ya estamos superando los 60.000 pasajeros transportados semanalmente, siendo que en el peor minuto de la crisis estábamos bajo los 20.000 pasajeros, pero todavía estamos muy lejanos a una semana de temporada alta donde estábamos cercanos a los 400.000 pasajeros semanales. Estos son solo en vuelos nacionales dentro del país. ¿Cuáles son los desafíos para la reactivación? Tenemos distintas medidas y distintos niveles, agrupaciones de medidas y ejemplos de los cuales algunos se han ido implementando y otros todavía nos queda mucho por trabajar. En cuanto a las medidas sanitarias, la mascarilla a bordo ya se implementó desde el mes de abril y ya ha funcionado y se está respetando, lo mismo que las aduanas sanitarias y el pasaporte sanitario. Aquí viene, ¿en qué sentido viene 2.0? En que de a poco tenemos que ir incorporando más tecnología. Al principio se implementaron de la forma más rápida que se pudo, había mucha revisión manual de papeles, mucha dificultad en rellenar el formulario y completar trámites, y en todo eso hemos estado trabajando para tratar de simplificarlo, y todavía, a pesar de que nos queda mucho por avanzar, se han reducido sistemáticamente las filas, sobre todo en el aeropuerto de Santiago, y estamos con un proceso bastante más rápido. También hay que incorporar tecnología en la revisión de sintomatología. Se han probado termómetros, arcos que toman la temperatura a todos los pasajeros, para que pueden tomar muchos pasajeros al mismo tiempo, pero por ahora se sigue haciendo revisión de cada uno de los pasajeros de manera por un funcionario del Ministerio de Salud, porque además la temperatura no es el único indicio de un pasajero que pueda estar con el virus, pero sin embargo lo más importante es que los pasajeros contagiados que están en las bases de datos de Epivigila y que en realidad no pueden viajar y deben permanecer en aislamiento, no tienen la autorización para obtener ninguno de estos pasaportes sanitarios ni permisos, y están en las bases de datos que funcionan bastante actualizadas. Desde el punto de vista de las medidas migratorias, ahí tenemos mucho por trabajar y cuesta mucho todavía poner de acuerdo a las distintas autoridades, porque tenemos que, primero, como país, ponernos de acuerdo entre los distintos ministerios sobre cuál es la mejor estrategia para ir adelante en temas de migratorios, y después juntarse con otros países e ir uno a uno negociando distintas alternativas de apertura. Obviamente hay algunos que ya han abierto más generalmente, pero aquí es donde las instituciones, las asociaciones internacionales, uno le gustaría, y hemos tratado de trabajar con ellos, en establecer criterios comunes. Sin embargo, cada país está teniendo efectos distintos de la pandemia, y son finalmente las autoridades sanitarias muchas veces las que toman las decisiones, más allá de que hemos tratado de alinearnos desde las autoridades aeronáuticas en establecer estándares comunes. Todavía hay mucha diferencia en lo que exige un país u otro, incluso si las aduanas se establecen a la salida, a la entrada, o qué test se exigen. Uno de las medidas que se empezaron a hablar en algún minuto son los corredores aéreos o burbujas, que tiene que ver con establecer un criterio común entre dos países y homologar los procedimientos, y de alguna forma permitir el viaje más libre entre esos dos países. Con Chile todavía no hemos establecido corredores con ningún país, pero estamos conversando con algunas autoridades para tratar de establecer alguno al respecto. Operacionales, ahí la DGAC
sacó un protocolo específico sobre la sanitización de los aviones, la sanitización de los distintos, en el fondo, los distintos tipos de sanitización, las que son más intensivas, pero que son con más espacio de tiempo, las que se deben realizar después de cada vuelo, el uso de mascarilla, temas relativos a la entrega de comida dentro de los aviones, a qué tienen que hacer las tripulaciones en distintos casos, y ese protocolo operacional está funcionando y se está aplicando. Por otro lado, también se han aplicado algunas restricciones que tienen que ver con la separación de vuelos en ciertos terminales, que eso tenía que ver con los procesos más largos de aduanas sanitarias que se estaban estableciendo al principio de la pandemia. Esperamos con el tiempo ir reduciendo la separación y a través de esta aduana sanitaria 2.0 y la incorporación de tecnología, hacer que los vuelos sean, que los procesos de aduana sanitaria sean lo más rápido posible y por lo tanto no requieran separación de vuelos en ninguno de los aeropuertos del país, porque la infraestructura que tenemos, por supuesto que da abasto, estaba funcionando con niveles mucho más altos de pasajeros y ahora tener además separación de vuelos nos parece que no es el ideal, sin embargo, en algunos casos tuvo que implementarse por capacidad de la aduana sanitaria. Y también en algunos lugares se ha establecido algunas restricciones de ingreso a los terminales, sobre todo en algunos aeropuertos más relacionados a la minería, donde muchas veces los turnos de la minería no calzaban directamente con el horario de los vuelos y por lo tanto llegaban mucho tiempo antes los pasajeros y se producían aglomeraciones que no necesariamente tenían que ver con la lentitud de algún proceso, sino que era gente esperando con mucha anticipación su vuelo. Por otro lado, las medidas comerciales, que esto aquí ha tenido mucho que ver la industria, como las líneas aéreas han aplicado flexibilidad para cambio de pasaje y vouchers y distintos mecanismos que sin la existencia de esto sería muy difícil recuperar la confianza de los pasajeros, porque todos sabemos que podríamos estar en una comuna en paso 3 y que me anuncien mañana que retrocedemos a paso 2 y teníamos un viaje programado para la próxima semana, no podríamos realizarlo. Necesitamos ese tipo de flexibilidad de parte de los operadores. Nosotros hemos desde un principio he trabajado con ellos, con el CERNAC, en distintas instancias, tratando de transmitirles esto y lo han tomado súper bien, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo, en el sentido de que ellos también es una medida comercial de ellos, pero es la forma que han tenido de mantener a los pasajeros interesados en viajar en avión sin el riesgo de poder perder sus pasajes y no recibir compensaciones y no tener que pagar pasajes muy altos para acceder a esas compensaciones. Y por otro lado, tenemos desafíos comunicacionales muy grandes. Reconozco desde el gobierno que muchas veces hay gente que me dice no entiendo qué documentos se requieren para viajar. Tratamos de estar comunicando esto de la mejor forma, pero sin embargo es algo que es complicado y que tenemos un desafío ahí de comunicarlo bien. Y por otro lado, resaltar la baja probabilidad de contagio en un avión, tanto por las medidas de recirculación que implican que el aire en la cabina de los aviones, que gracias a Dios en Chile tenemos una flota muy moderna de aviones y todos cuentan con la última tecnología en recirculación y filtros de aire. El aire de la cabina se renueva cada 3 minutos por completo, por lo tanto es como prácticamente estar en un ambiente al aire libre. La circulación del aire en los aviones se produce de manera vertical, por lo tanto entre el uso de la mascarilla y las distintas medidas de sanitización que se toman, es poco el contagio, hay poca evidencia de contagio arriba de los aviones, y además cuentan con filtros EPA que matan en el fondo o retienen el 99,9% de los gérmenes y bacterias en los aviones, y por lo tanto dentro de las distintas dentro de los distintos lugares, los aviones son un lugar bastante seguro en cuanto a contagio, y eso es parte de lo que se tiene que transmitir y el desafío comunicacional para recuperar esta industria. Eso es mi presentación. Quedo abierto a cualquier pregunta y no sé cómo funciona, Sergio, el tema de las preguntas, pero sí, ahí van a aparecer las preguntas abajo, Martín, en las preguntas y respuestas que tendrán que escribir nuestros participantes el día de hoy.
De todas maneras, en relación a lo último que señalaste en la presentación, de que los aviones son bastante seguros, tienen esta recirculación de aire, ¿no existe una forma entonces, teniendo esa evidencia, digamos, de hacer más expedito el uso de la aeronave como un medio de transporte? Lo que pasa que es difícil aislar el factor. Yo creo que también parte de los bajos contagios que se han visto en la evidencia tiene que ver con las altas medidas preventivas de seguridad que se están tomando en los aviones. Por supuesto que estos filtros y esta recirculación es un hecho y es efectiva, pero también cuando se mira el contagio, siempre la evidencia es con gente que está usando mascarilla, que ha tenido controles sanitarios, etcétera. Entonces, creo que es una suma de factores que permiten que la aviación sea un ambiente seguro. Perfecto, eso tenemos que sumarlo entonces con la autoridad sanitaria al tener, digamos, mayor movilidad respecto entre regiones, que es lo que nos preocupa en el mercado nacional, digamos. ¿Mm? Por lo menos así en la evidencia, cuando he visto todos los temas, todos los estudios que he visto al respecto, están como base todas estas medidas sanitarias en general. Perfecto, aquí tenemos una pregunta, voy a leerla. Dice, ¿han detectado fiebre en algún caso, como en la evidencia previa al embarque, digamos? ¿Mm? Sí, hay. Igual, la verdad es que la fiebre, muchas veces, si solo fuera la fiebre lo que se revisa, eh, eh, uno podría tomarse un paracetamol antes de pasar por la aduana sanitaria y no tener fiebre en ese minuto, igual estar contagiado. Por eso todavía las aduanas sanitarias siguen siendo muy importante la presencia de personal de salud que en el fondo son del área de la medicina y no son simples, o sea, en el fondo no son funcionarios, por ejemplo, de seguridad de la aviación que se dedican a otro tipo de revisiones, sino que son capaces de detectar en algunos casos algunos síntomas o alguna evidencia en los pasajeros que no son siempre la fiebre. Pero sí, se han detectado y hay todo un protocolo. Cuando se detecta la fiebre, se lleva a una siguiente etapa de revisión que no pasaría a la persona que no tiene fiebre y se le hacen más preguntas, se revisa con quién tuvo contacto, se le revisan otros síntomas y así. Perfecto, esa era la pregunta de Alejandro López desde Concepción. Osvaldo Bahamondes nos está preguntando, considerando las bajas de los volúmenes de pasajeros y carga, me imagino que las líneas aéreas no solo han tenido una disminución de ganancias, sino que algunos pudieron tener pérdidas. ¿Se ha efectuado una planificación a nivel gubernamental para ayudar a la supervivencia de las líneas, especialmente las más pequeñas, y no perder patrimonio aéreo de la nación? Mira, ese ha sido un tema súper discutido, sobre todo al principio de la pandemia, cuando veíamos el impacto que tuvo en la industria rápidamente, además porque fue la industria que realmente, yo diría que la que más rápido sintió este efecto. Y efectivamente, en nuestro país las ayudas han estado más pensadas en apoyos directos a las personas más que a una industria en específico, y la industria aérea no ha tenido ayudas concretas hasta el día de hoy. Sin embargo, no se han descartado, por ejemplo, esto dentro de algunas de las revisiones, algún apoyo a las empresas estratégicas, pero con el tiempo lo que hemos ido trabajando con las líneas aéreas es que a ellos lo que más en este minuto, la forma de ayudarlos como Estado es de alguna forma dándoles las condiciones para poder retomar sus ingresos. Y esto quiere decir tener claridad en cómo y hacia dónde y en qué condiciones pueden transportar pasajeros. Por lo tanto, por eso ha sido tan importante, por ejemplo, esto de la aduana sanitaria más expeditas, el tema de los permisos de traslado entre regiones, y la incorporación de tecnología en todos estos procesos, de manera de que se pueda, de alguna forma, ellos puedan recuperar sus ingresos. Y eso ha sido principalmente hasta ahora. Todavía nunca se ha descartado formalmente una ayuda, pero no se ha dado tampoco. Muy bien, aquí hay una pregunta de un ingeniero que trabaja en Puerto Montt. Hola Martín, dice, los datos son solo de la aviación comercial grande, LATAM, Sky, JetSmart, y no la aviación comercial regional, Puerto Montt al sur. El aeródromo de La Paloma en Puerto Montt tiene una cantidad enorme de operaciones diarias, digamos, y ¿cómo se ha visto afectado ese tema?
Sí, la verdad que los datos que nosotros como Junta, nosotros tenemos la dirección de la aviación comercial, en el fondo de las líneas aéreas más grandes, pero también las restricciones de movilidad han impactado a todas las industrias. No tengo los datos actualizados ahora para responderle esa pregunta, pero si quiere lo dejamos pendiente y le puedo conseguir esa información, pero sí ha estado afectado. También los viajes, en el fondo, en algún minuto se prohibieron estrictamente, tuvimos esas polémicas de algunos viajes en helicóptero que se dieron, y siempre la instrucción era independiente del tipo de viaje, estaban todos muy restringidos en algún minuto. Perfecto. Quedamos ahí. Ojalá nos puedas conseguir la Sí, a información. través tuyo, Sergio, me comprometo a enviarle esa información. Estupendo, estupendo. Muy bien. Mario Verdugo Young, ¿se hace trazabilidad de pasajeros y tripulación? Sí, el sistema la gracia un poco del transporte aéreo, a diferencia del transporte interurbano de buses y algunos otros, es que las listas de pasajeros están, y además con todo este proceso de aduana sanitaria, todos los pasajeros, el 100% pasa por alguna aduana sanitaria en algún minuto. Entonces se tiene bastante o sea, toda la información de los pasajeros que pasaron por algún punto, y cuando es necesario el Ministerio de Salud tiene las facultades de solicitar a la línea aérea mayor información sobre quiénes estaban sentados cerca de cada pasajero, y se hacen las trazabilidades necesarias, porque la información está. Eso es un beneficio bien grande de esta industria, porque ya por temas de seguridad estaba muy tecnologizado y hay bases de datos de pasajeros, etcétera. Entonces permite hacer esa trazabilidad. Muy bien. Alejandro López hace aquí una réplica, una dúplica, ¿no? Pero en el fondo sobre el mismo concepto de la temperatura. Es decir, la pregunta va a la variabilidad de los equipos, ya que no sé qué tan efectivo ha sido en la práctica. En el fondo acá, ¿quién está operando el control de temperatura? ¿El área de sanidad o los concesionarios de los aeropuertos? Eso es muy O la importante, línea aérea. porque O la a línea todos aérea. nos, a todos nos ha pasado que entramos a un lugar y nos toman la temperatura y dice 33,1, y dice, pero estoy vivo. O sea, Claro. es bien curioso, pero no. En el tema del transporte aéreo, en los aeropuertos, la aduana sanitaria, por eso digo que todavía es muy importante la presencia del personal del Ministerio de Salud, de la autoridad sanitaria en los aeropuertos, y ellos son los que tienen el control de la aduana sanitaria, y por eso muchas veces la temperatura misma, a pesar de que la toman, bueno, sus termómetros en general están súper bien calibrados y no tienen este tipo de resultados, pero además son varios otros los síntomas que revisan, además la información del pasaporte sanitario, que ahí es una declaración jurada de los pasajeros, si es que el pasajero, a pesar de tener autorización para viajar, porque cumple con los requisitos, dentro de su declaración jurada establece que tuvo algún contacto o está registrado en alguna de las bases de datos que anteriormente él estuvo como contacto estrecho o incluso contagiado, se le activa al personal que revisa en salud esa alerta, y lo pueden revisar de forma más intensiva y hacerle más preguntas y revisarle otros síntomas. Así que por eso, sobre todo en esta parte donde uno quiere dar total seguridad de que el viaje en transporte aéreo es seguro, y teniendo la facilidad, porque en otros medios de transporte no se da, porque no todos pasan por un mismo punto, no todos los pasajeros en algún minuto de su viaje pasan por un mismo punto, como sucede antes de APSEC en el transporte aéreo. Se aprovecha eso y se hace un control para todos los pasajeros, y por ahora sigue dependiendo del Ministerio de Salud y no será traspasado ni a los concesionarios ni a otros servicios públicos presentes. Bien, aquí hay una pregunta de Alfonso Liz que tiene algo mucho que ver también con la ingeniería del avión, ¿eh? En respecto a la recirculación del aire en cabina cada 3 minutos, y tomando en consideración que la flota Boeing 787 que opera la TAM no se produce un recambio de aire, sino que lo que sucede es una limpieza del mismo aire interno. ¿Se ha estudiado si esta situación no es riesgosa para la salud de los pasajeros? Sí, ahí la expertise
no es 100% la que manejo yo, pero cuando en el fondo lo que hemos revisado y lo hemos visto con los fabricantes y con las líneas aéreas, y hicimos un seminario al respecto también con distintos fabricantes, es que en ningún avión, en el 787 ni en los Airbus, ni se renueva completamente, ni ingresa todo el aire de afuera, ni se filtra todo ni recircula el mismo, sino que es un componente de los dos, de aire nuevo y aire reciclado, el que pasa por todos estos filtros y que después entra a través de los filtros EPA renovado cada 3 minutos a la cabina. Entonces, por lo general, o sea, en estos aviones, es aire mixto en el fondo, de afuera y de adentro recirculado, pero siempre pasa por estos filtros EPA antes de entrar a la cabina, y por lo tanto ahí es donde se produce el mayor filtro, y este es los mismos filtros que se usan, por ejemplo, en quirófano y en ambientes realmente seguros y libres de contaminantes, y ese es el que está en las cabinas de los aviones. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de Gerardo Alarcón. ¿Se ha estudiado alguna iniciativa para impulsar el transporte aéreo nuevamente? ¿Cómo hacer más llamativo para el pasajero volver a volar, ya sea en términos económicos y seguridad? Para nosotros, en cuanto a hacer más llamativo para volar, es lograr transmitir, y también esto depende no solamente de nosotros como gobierno, sino que depende más de la línea aérea, lograr transmitir que los aviones son un ambiente seguro, pero para eso también nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como gobierno, en el sentido de establecer todos estos controles previos para asegurar que las personas que viajan contigo son personas sanas. Esa es nuestra parte. La línea aérea, por otro lado, explicar cuán seguro es la cabina de un avión en términos de la transmisión del virus. Y por otro lado, desde mi punto de vista, es muy importante lo que logremos en cuanto a avanzar de a poco, a medida que se va recuperando la situación sanitaria, en la apertura internacional y los convenios que podamos tener con otros países, empezar a tratar de que estemos incorporados en listas verdes, por decirlo, como la de la Unión Europea, que actualmente nosotros como chilenos no podemos ingresar a la Unión Europea, a no ser que, o sea, a varios países de la Unión Europea, a no ser que tengamos que tengamos pasaporte de algunos de esos países. En el fondo, ir dando la confianza a otros países de que nuestra situación sanitaria es mejor, y que por lo tanto podemos viajar hacia esos países. Y asegurarle al pasajero que los que viajan con él, en el fondo, sí son personas que dentro de todos los filtros son sanos. Obviamente no se puede asegurar al 100%, pero lo más que se puede. Perfecto, Martín. Esas fueron las preguntas del día de hoy. La última quiero hacerla yo con un poco de ver cuál es el supuesto que ustedes pueden tener respecto de la carga aérea. Si bien solamente estamos en un dígito, ¿verdad? 8 puntos y algo en términos generales, nacional e internacional, la disminución de lo que había previo a la pandemia. Ese 8% y con las condiciones de más aviones tal vez de transporte de carga, y por supuesto que las aerolíneas también a lo mejor han hecho una campaña de punto de vista de captar nuevos clientes bajando precios. ¿Qué sabes al respecto, digamos, para ver si el volumen de carga transportada finalmente va a ser superior al año anterior, o cuánto más o cuándo se prevé que puede cortar la curva y llegar a un nivel pre-pandemia? Mira, la carga finalmente está mucho más correlacionada con el PIB que tanto con la restricción de movilidad. Y en ese sentido también la pandemia ha influido directamente en una caída importante de la economía. Por lo tanto, la recuperación de la carga nosotros vemos que va a estar mucho más alineada a la recuperación de la economía. Sin embargo, por ejemplo, la carga de exportación chilena es principalmente el salmón, y ahora en la temporada alta, el salmón fresco, y ahora en la temporada alta se agrega la fruta, y en ese sentido nos estamos preparando con
con los exportadores, desde los generadores de carga hacia todo el resto de la cadena, en que la carga, todo el transporte de carga sea lo más eficiente posible, con la menor cantidad de trabas y costos asociados a ineficiencia, y porque muchas veces nos pasa que en la temporada alta se colapsa un poco el terminal, sobre todo el de Santiago, se generan ineficiencias, hay veces que hay carga que debería salir, sobre todo que es de alto valor y en el fondo que se perece rápido, en el fondo, porque es salmón fresco que tiene una cantidad de días para venderse en el destino, y si no, ya hay que botarlo, lo mismo con la fruta. Entonces, y para esta temporada lo que hemos podido ver con los exportadores es que se viene una temporada bastante similar a la del año pasado. O sea, esperamos que en ese sentido la carga no esté tan afectada. Ahora, la carga de que llega al país sí está muy relacionada al comercio, y en eso esa se ha visto más impactada por la crisis económica, y ahí vemos que la recuperación podría ser más lenta. Pero en general, en las exportaciones vemos que se vienen bastante, sobre todo para la temporada alta, que es donde como que se paga el año, por decir, vemos que viene bastante bien con respecto al año anterior. Muy bien, Martín. Agradecerte una vez más la participación, muy interesante todas las cifras que nos has mostrado, y por sobre todo ver con esperanza, digamos, que en el corto plazo esas curvas queden más bien en forma de una U que de una L, ¿ah? Que en el fondo se alargue ese proceso y después vuelva a subir muchos años más. Ojalá... B corta es el ideal, más que U. Exactamente, una B corta es el ideal. Ojalá esto suceda. Sabemos que las líneas aéreas van detrás de cuando se restablezca todo lo que significa el turismo, en términos de hoteles, restaurantes y todo lo que apoya, digamos, la industria del turismo, ¿verdad? Y con eso, tal vez la vacuna es el gran hito que va a marcar, digamos, la recuperación de la industria. Ojalá eso sean pocos meses más y podamos tener una vida normal y nuevamente subirnos al avión con la confianza que la hemos hecho siempre, porque es el medio de transporte más seguro que existe. Martín, desearte mucho éxito en tu gestión como secretario general de la Junta Aeronáutica Civil. Cuenta con nosotros, como lo dijo el presidente Raúl Alcaíno, para cualquier cosa que necesites como colegio. Somos una voz también para crear conciencia aérea, por lo tanto estamos junto con la misión de ustedes, y evidentemente en la especialidad y en la comisión de transporte del colegio tiene siempre las puertas abiertas y gente que va a querer cooperar con esta industria. Muchas gracias y te despedimos en este minuto. Muchas gracias a ustedes, y ahora me quedo un ratito a ver, para ver lo de César. Así que muchas gracias. Ok, ya está pues. Muchas gracias a ti.